¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un repaso fascinante. Vamos a ir al fondo de todo este tema y explorar el verdadero motor oculto de nuestra historia. A lo largo de esta exploración, vamos a ver paso a paso cómo la humanidad aprendió a capturar y transformar la energía a lo largo de los siglos. Es un concepto que literalmente construyó la civilización tal como la conocemos hoy. Para ordenar bien los conceptos, nuestra ruta tiene 6 paradas rápidas. 1. Energía, potencia y la semilla. 2. Dominando el agua y el viento. 3. El gran salto científico. 4. La termodinámica del vapor frente a Stirling. 5. La escala de las turbinas. Y 6. Nuestro futuro impulsado por vapor. ¡Comencemos! Sección 1. Energía, potencia y la semilla. Bueno, antes de hablar de máquinas gigantes, tenemos que entender la moneda de cambio básica del universo, la energía. La física nos dice que la energía es, en esencia, la capacidad de hacer un trabajo o generar un cambio. Y hay una regla de oro aquí que no podemos romper por nada del mundo. La energía no se crea de la nada ni se destruye, solo podemos transformarla. Toda nuestra historia tecnológica se resume en cómo aprendimos a hacer magia con esa transformación. Ahora, hay una confusión súper común, y es crucial separar energía de potencia. Para entenderlo, imaginemos un tanque de agua. Toda el agua que está ahí guardada en el tanque es la energía, es nuestra capacidad total. Pero ¿qué pasa si abrimos la llave o el grifo? La velocidad y la fuerza con la que sale ese chorro de agua, eso es la potencia, y se mide en vatios. En resumen, la energía es lo que tienes guardado, y la potencia es qué tan rápido te lo estás gastando. Y para clavar bien en la mente cómo funciona esta transformación, piensen en una montaña rusa. Cuando el carrito sube, sube, sube y se queda congelado un microsegundo en la cima, está a reventar de lo que llamamos energía potencial. Es energía almacenada por la pura gravedad. Pero en el segundo en que cae en picada, esa energía no se esfuma, se convierte de golpe en energía cinética, es decir, puro movimiento. Esta misma danza entre guardar energía y liberarla fue lo que impulsó nuestras primeras grandes invenciones. Pensemos en esto a gran escala. Cuando nuestros antepasados inventaron el molino de mano para triturar trigo, básicamente descubrieron cómo liberar la tremenda energía potencial que venía encerrada en una semillita. Al moler el grano, hicieron que la comida fuera mucho más fácil de absorber para el cuerpo. Y los números son una locura. Gracias a este pequeño ajuste energético, la población humana se multiplicó por 30 en los primeros 8.000 años de agricultura. Pasamos de ser unos pocos a construir civilizaciones enteras, todo por entender una semilla. Pasamos a la sección 2, dominando el agua y el viento. Claro, a medida que las ciudades crecían, había que alimentar a más gente, y el trabajo manual ya no daba abasto. Fíjense en esta evolución. Dejamos de usar solo el músculo humano y pasamos a usar animales, en los famosos molinos de sangre. Pero el verdadero cambio de las reglas del juego llegó cuando empezamos a robarle, por así decirlo, la energía a la naturaleza. Empezamos a atrapar la fuerza de los ríos con las primeras ruedas hidráulicas y un poco después logramos domar el viento invisible usando molinos. Y es increíble ver cómo los primeros ingenieros se adaptaban a lo que tenían a mano. En Persia, por ejemplo, los vientos eran tan fuertes que inventaron molinos con un eje vertical. Imagínense una puerta giratoria gigante. Luego, cuando esa idea llegó a Europa, le dieron la vuelta al eje y crearon el molino horizontal típico que todos conocemos. Los romanos, por su parte, sumergían directamente las ruedas en los ríos para aprovechar la corriente. Todo esto era pura prueba y error, pura intuición humana funcionando a la perfección. Sección 3. El gran salto científico. Pero la intuición tiene un límite, y aquí es donde los datos nos muestran un salto brutal en el siglo XVIII. El ingeniero John Smithen dijo, basta de adivinar, vamos a usar el método científico. Construyó modelos y midió todo con un cuidado extremo. Y lo que descubrió fue increíble. La rueda romana tradicional, que solo usaba la corriente del río, apenas tenía un 22% de eficiencia. Pero si cambiabas el diseño y dejabas que el agua cayera desde arriba por pura gravedad sobre la rueda, la eficiencia explotaba hasta el 63%, casi el triple de energía extraída, todo comprobado con matemáticas. Esta mentalidad científica tan precisa nos trajo una palabra que lo cambió todo, la turbina. Viene del latín turbo, que significa literalmente vórtice o torbellino. Y no es un nombre puesto al azar. Significó un cambio de chip gigantesco.
Dejamos de poner una rueda en el río pasivamente a ver qué pasaba y empezamos a forzar y guiar el agua mediante la física de fluidos para exprimirle literalmente hasta la última gota de energía posible. Sección 4. Termodinámica, vapor contra Stirling. Ahora, con la revolución industrial, la cosa se puso intensa. Vimos nacer dos maneras de entender la combustión externa. En una esquina, la máquina de vapor, pura fuerza bruta, hervir agua a lo bestia para que se expanda violentamente. Era potentísima, sí, pero súper peligrosa. Y en la otra esquina, el motor Stirling, una genialidad absoluta y hermética. Usaba un gas encerrado que se calentaba y enfriaba de manera controlada y constante, sin explosiones, sin peligro. Pero el vapor ganó la pelea comercial y todo fue gracias a James Watt. Él vio que las primeras máquinas de vapor gastaban muchísimo carbón enfriando y calentando el mismo cilindro una y otra vez, así que inventó el condensador separado. El resultado, redujo el gasto de carbón en un alucinante 75% de la noche a la mañana. Ese único ahorro masivo fue el acelerador definitivo de la industrialización global. Pero ojo, no podemos olvidarnos de Robert Stirling. Aunque perdió frente a la fuerza bestial del vapor, inventó algo llamado regenerador. Era como una esponja térmica que reciclaba el propio calor del motor en cada ciclo. Era tan eficiente que casi rozaba el límite perfecto que permite la física. Y aunque no sirvió para los trenes de la época, su diseño tan exquisito y silencioso se usa hoy en día en cosas como submarinos de élite militar y sondas espaciales, una maravilla de la ingeniería. Y así llegamos a la sección 5, la escala de las turbinas. Hoy seguimos intentando atrapar el viento, pero topamos con una pared invisible que nos pone la física, el famoso límite de Betz. Nos dice que jamás podremos capturar más del 59% de la energía del viento. ¿Por qué no el 100%? Pensemos en un embotellamiento de tráfico en una carretera. Si un molino frena el aire por completo para robarle toda su energía, ese aire se estanca atrás, creando un muro que no deja pasar al viento nuevo. Así que por pura dinámica, el 59% es el máximo absoluto que podemos sacar. Esa misma ciencia de fluidos hizo que creáramos herramientas hiperespecializadas para el agua. Hoy tenemos 3 tipos de turbinas increíbles, calculadas milimétricamente. La turbina Francis es como el todoterreno para ríos de caída media. La Pelton parece una rueda con cucharas, diseñada para soportar disparos de agua a una presión brutal en caídas altísimas. Y la Kaplan, que funciona como la hélice de un barco submarino, ideal para caudales enormes que casi no tienen caída. Matemática pura hecha metal. Y cuando aplicamos todo esto al viento de hoy en día, la escala da verdadero vértigo. Tratando de exprimir ese límite del 59%, hemos construido torres que miden 240 metros de altura. Son rascacielos enteros dando vueltas, capaces de generar 9.5 megavatios por máquina. Es súper fascinante pensar que, con todos nuestros sensores y materiales espaciales, seguimos intentando cazar exactamente las mismas ráfagas de aire que los ingenieros persas buscaban hace miles de años. Finalmente, sección 6. Nuestro futuro impulsado por vapor. Aquí es donde se nos cae un poco el gran espejismo moderno. Nos encanta decir que vivimos en la era de la nube, de la inteligencia artificial, de los datos inalámbricos. Todo suena súper abstracto, ¿verdad? Pero si seguimos el cable de electricidad desde el servidor más avanzado hasta su origen, ¿qué encontramos? Que la inmensa mayoría de la energía mundial, ya sea que usemos uranio nuclear, carbón o gas natural, sirve exactamente para lo mismo, para hervir agua a presiones altísimas, hacer vapor y forzar a que una turbina dé vueltas sin parar. Entonces, después de todo este recorrido, nos queda una reflexión tremenda en la cabeza. Si el corazón tecnológico de nuestra sociedad moderna sigue dependiendo de algo tan físico y mecánico como hervir agua para mover una rueda gigante, ¿estamos realmente en una era digital nueva o solamente vivimos en la era de vapor más increíble y sofisticada de todos los tiempos? Y aún más provocador, ¿qué descubrimiento gigantesco vamos a necesitar para por fin superar nuestra vieja dependencia del agua hirviendo? Definitivamente algo para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.